Hola, hola, sean bienvenidos todos a un nuevo video sobre cómo interpretar las Sagradas Escrituras. El día de hoy vamos a ver el rol que cumplen las presuposiciones para poder interpretar la Biblia. Primeramente, como introducción tenemos qué es una presuposición, ¿no? Una creencia y supuestos previos que influyen en el momento de interpretar la Biblia. Importante reconocer que nuestras presuposiciones para lograr una interpretación más completa y precisa, ¿no? Nosotros vamos a ir con un conocimiento previo a las Sagradas Escrituras, algo que escuchamos, algo que vimos en algún video, algo que tal vez por ahí alguien mencionó, pero siempre vamos con un preconcepto hacia las Sagradas Escrituras. Vamos a ver qué rol cumplen estos preconceptos que tenemos. Vamos a ver qué tipos de presuposiciones hay. Los primeros son presuposiciones teológicas, creencias sobre, por ejemplo, la naturaleza de Dios, la salvación y otros temas teológicos fundamentales. Hay unas cuantas citas que se pueden ver sobre que hablan teólogos sobre respecto a este tipo de presuposiciones teológicas que uno puede tener. A continuación tenemos presuposiciones culturales que influyen de nuestra cultura, el contexto histórico y las experiencias personales en la interpretación de la Biblia. En las teológicas vemos cómo hablamos de temas ya doctrinales, teológicos, y en las culturales vemos cosas que nos pasan mayormente, comparar cosas más que nada con vivencias personales o con la cultura que nosotros estamos experimentando. Por último, presuposiciones hermenéuticas, donde nos muestra el marco interpretativo utilizado al acercarnos al texto bíblico, como el enfoque histórico, crítico o el enfoque literal. Muy bien. Una vez viendo esto, vamos a ver importancia de examinar y evaluar nuestras presuposiciones, porque no todas las presuposiciones que vamos a tener van a ser buenas. Van a haber presuposiciones que pueden llevarnos a una mala interpretación de las Sagradas Escrituras. Debemos evitar sesgos y limitaciones en las interpretaciones. Luego, fomentar una interpretación equilibrada y respaldada por evidencias, ¿no? Uno de los principios que mencionamos anteriormente, según la Biblia, es que tiene la capacidad de defenderse a sí misma, de interpretarse sola. Así que es importante tener evidencias dentro de la misma Biblia que equivalen a nuestras presuposiciones que podemos ir. No creer en lo primero que escuchamos. Prácticas para identificar y cuestionar nuestras presuposiciones. Número uno, el estudio contextual. Investigar el trasfondo cultural, histórico y lingüístico del texto bíblico nos ayuda a ponerle un límite a nuestras presuposiciones, a tomar un tiempo más allá de simplemente leer las Sagradas Escrituras y ponernos a ver cuál es el trasfondo cultural, en qué contexto histórico se está diciendo, cómo se escribió, en qué tipo de escritura está este pasaje bíblico que estamos leyendo, nos ayuda a eliminar ciertas presuposiciones que ya tenemos con respecto a esto. Posteriormente tenemos diálogo y lectura crítica, escuchar las perspectivas de otros estudiosos bíblicos y considerar diferentes interpretaciones. Ante esto les digo que podemos escuchar las demás fuentes, diversas posturas ante diferentes versículos bíblicos, pero es importante que así como nosotros escuchemos, también nosotros reconocer qué es lo que dice la palabra de Dios. Estudiar y siempre tener una vista en lo que es verdadero. Que la Biblia se deje interpretar por sí misma. No digo que con esto sea malo interpretar o ver qué dicen otras personas con respecto a estos versículos que estamos estudiando. Por último, tenemos la oración y la humildad. Reconocer nuestra propia dependencia de la guía del Espíritu Santo en la interpretación de la Biblia. Nosotros no podemos ir a la Biblia o abrirla sin antes pedir la instrucción del Espíritu Santo. Esto mayormente se asocia con la oración que debemos hacer previo al estudio de las Sagradas Escrituras para que Dios mismo nos permita entenderlas como se debe. De esta manera, nosotros podemos lograr sacarle provecho a las Sagradas Escrituras, que están llenas de mensajes, de consejos para nosotros. Y ante esto, les he dicho cómo o qué papel cumplen las presuposiciones, ¿no? Dando un recuento general de todo lo que se habló. La definición de las presuposiciones son creencias que ya tenemos arraigadas dentro de nosotros, que son de vez en cuando difíciles de quitarnos. Luego, qué tipos de presuposiciones existen, viendo las teológicas, las que abarcan temas doctrinales o de creencias, las presuposiciones culturales que van más con respecto a lo que nosotros vivimos o nuestro entorno, las hermenéuticas que son algo más estudiado con respecto a las posturas que tienen otras personas en el estudio crítico y el enfoque de los diversos textos. Luego vemos
la importancia de examinar y evaluar todo, donde resumidamente vemos que es importante nosotros interpretar las Sagradas Escrituras como se debe, ¿no? Dejando que la Biblia se explique por sí misma. Y por último, practicar las diferentes cuestiones para eliminar y de cierta manera ver qué presuposiciones que tenemos son verdaderas y cuáles son falsas, ¿no? Para tener un buen y provechoso estudio de la Biblia, ¿no? El estudio contextual, el diálogo y la lectura y la oración y la humildad, ¿no? Donde vamos a poder sacar un mayor estudio y como consejo final, oremos antes de abrir nuestra Biblia y siempre pidamos la instrucción del Espíritu Santo para poder siempre sacar un provecho y como les mencioné en anteriores videos, lo que debemos hacer al nosotros sacar un pasaje de la Biblia y poder leerlo, poder interpretarlo, debemos sacar un consejo para nosotros y ese consejo ponerlo en práctica. Si vemos que nuestras presuposiciones influyen en eso, es lo más recomendable es descartarlas. Debemos sacar un consejo validado por Dios y ponerlo en práctica para que las demás personas vean en nosotros esa luz que tenemos, ¿no? Esa, y puedan aprender de nosotros también, y nosotros vamos a ser bendición para las demás personas. Que nuestro estudio de la Biblia sirva para poder compartirlo con las demás personas y que a su misma vez sea un buen estudio de la Biblia. Espero que tengan un bendecido día y sigan leyendo su Biblia, sigan entendiéndola como se debe y posterior a ello sigan compartiéndola con las demás personas. Muchas gracias y eso es todo por el día de hoy.